Ok chicos, pues ya vamos con los absorbedores. Ya vimos los absorbedores, pues ahora vamos a ver los absorbedores. Pero bueno, vamos al tema. Y pues ya habíamos hablado acerca de la absorción y decíamos que la absorción era más bien cómo se metía un soluto en un solvente. Aquí vamos con la adsorción. Aquí la adsorción tiene que ver con la adherencia, digamos. Y la adsorción, pues en una corriente gaseosa vamos a eliminar algún componente que no nos interesa o que es peligroso para el ambiente, para la salud y queremos quitarla de esa corriente gaseosa. Y la forma de eliminarla es haciendo que ese componente que nos interesa se adhiera a la superficie de un sólido. Las moléculas que se van a eliminar de esa corriente gaseosa se van a llamar absorbato, mientras que el sólido que va a absorberlo se va a llamar adsorbente. Ahorita lo vemos con más detenimiento en unas diapositivas más adelante, pero en sí los absorbentes son partículas altamente porosas y la adhesión ocurre principalmente en la superficie interna de estas partículas. Vamos. Nosotros mencionamos que nuestros gases o que nos interesa quitar de nuestra corriente gaseosa, que por lo regular son otros gases, lo que hacemos nosotros es tomar pues nuestro adsorbente y vamos a hacer que las fuerzas de positivas o negativas atraigan a estos contaminantes y quedan adheridos a la superficie. Las fuerzas que atraen estos contaminantes del gas en la superficie del sólido son las mismas que hacen que los vapores se condensen, y estas fuerzas se llaman las fuerzas de Van der Waals. Todas las interfaces del gas van a exhibir esta atracción, algunas más que otras. Cuando nosotros pensamos en una nube gaseosa, nosotros pensamos, bueno, ¿por qué? Si las moléculas del gas están tan separadas, ¿qué les permite que sigan juntas? ¿Cómo podemos decir que es una nube gaseosa de tal contaminante o de lo que ustedes pueden imaginar? Pues son justo estas fuerzas. Tenemos partes positivas, partes negativas, e incluso las podemos ver mucho en el agua. El agua va a tener una parte, pues, dos hidrógenos y un oxígeno, y va a estar unida de uno a otro por estas mismas fuerzas, y vas a tener un polo positivo y un polo negativo que va a permitir que siempre estén juntos. Los sistemas de absorción utilizan los materiales que altamente se atraen entre sí para que se separen los gases de los componentes que no queremos en nuestra corriente de aire. Muy bien, aquí está la diapositiva que les dije y tenemos el adsorbente y el adsorbato. Aquí vemos alguna parte del gas que se está adhiriendo a la superficie del adsorbente y pues así se ve más o menos. Es importante destacar que para fines de control de la contaminación del aire, la adsorción no es un proceso de control final. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el gas contaminante se va a almacenar en la superficie del adsorbente. La superficie ahorita vemos, en la superficie del adsorbente. Y una vez que se satura con el adsorbato, el absorbente se debe eliminar, debe reemplazarse o bien debe disolverse. Vamos a verlo con detenimiento más adelante, varias diapositivas más adelante. Pero esto no es un control de la contaminación del aire final, es decir, nosotros no estabilizamos los contaminantes, solo los atrapamos, los tenemos ahí retenidos hasta que les podemos dar un tratamiento ya final. También es importante destacar que si los vapores están altamente concentrados, pues tal vez sea mejor recuperarlo, y aparte sería más fácil y más económico recuperarlos antes de pasarlos por la absorción. La absorción entonces es para cantidades trazas, pequeñas cantidades, no corrientes gaseosas muy concentradas, sino ligeramente concentradas. Miren, aquí les pongo una pequeña imagen de cómo tenemos nuestro absorbente y cómo es saturado por el adsorbato. Ya se imaginarán que podemos eliminarlo, reemplazarlo o disolverlo, pero
lo veremos con detenimiento. Solo quiero que se ejemplifique que el área activa del absorbente puede saturarse y ya no puede ser útil. ¿Para qué usamos la absorción? Pues la absorción la utilizamos principalmente para la purificación del aire, como aires acondicionados, para la limpieza de aire en oficina, en laboratorios, etc., etc., y para la recuperación de solventes. Los procesos para purificación del aire son aquellos en los que los contaminantes a menudo están presentes en pequeñas cantidades, esto es, menos de 1 parte por millón, pero pueden ser altamente olorosos y tóxicos, entonces es importante su recuperación para no tener efectos a la salud, efectos al ambiente. O incluso, pues ustedes saben que si causa incomodidad a la población, pues necesitamos darle un tratamiento, por eso es que si son muy olorosos, a recuperarla. Los sistemas que utilizamos para la purificación del aire suelen ser pequeños absorbedores de lecho delgado. Ahorita vamos a ver qué es un lecho delgado, un lecho grueso o lecho profundo. Y cuando esta cama se satura con los contaminantes, pues se reemplaza. Y es muy común utilizarlos en casa-habitación, en laboratorios, como ya les dije, en oficina. Y cuando estamos hablando de solventes, pues se requieren sistemas mucho más grandes y están diseñados para controlar emisiones orgánicas cuyas concentraciones son mayores a 1000 partes por millón. Ahora, ya les mencioné que hay ocasiones en las que nuestras corrientes de gases tienen tanto contaminante, que por lo regular son solventes, que se recomienda utilizarlos antes de pasarlos por un absorbedor. Pero si estamos hablando que tenemos corrientes gaseosas de más de 1000 partes por millón, pues tal vez valga la pena utilizar un absorbente para recuperar el solvente que nosotros estamos desechando en nuestra corriente gaseosa, y entonces podríamos justificar el gasto que va a conllevar el poner un absorbedor. Los absorbedores comúnmente se utilizan como un método para recuperar estos valiosos compuestos orgánicos que están en las corrientes de gases, y pues esto pues va a ayudar mucho a disminuir los gastos o los costos por el uso de estos solventes, y aparte van a cumplir con la normatividad que les dice que no deben estar arrojando compuestos orgánicos volátiles a la atmósfera. Entonces tenemos un doble beneficio, ¿vale? ¿Cómo van a funcionar los absorbedores? Pues vamos a tener fuerzas de dos tipos, físicas y químicas. Ya hemos hablado de las fuerzas de Van der Waals, y estas son más bien fuerzas de absorción de tipo física. La diferencia entre la absorción física y la química es la manera en la que la molécula de gas se une al absorbente. Vamos a ver cada una de ellas con detalle. Y pues bien, la absorción física o fisisorción, porque también se llega a llamar así, pues nos va a decir que la molécula de gas va a estar unida a la superficie sólida por fuerzas que son débiles de cohesión intermolecular. ¿Se acuerdan que hablábamos de estas fuerzas? Como lo que les mencionaba, el agua va a tener dos moléculas de hidrógeno que van a estar unidas al oxígeno por estas fuerzas. Y aquí les dejo varias de estas imágenes. Entonces, si en la absorción física vamos a tener fuerzas débiles que van a estar unidas por la cohesión intermolecular, la naturaleza química del gas absorbido permanece sin cambios, queda idéntica, solo queda adherida a la superficie por la selectividad de nuestro absorbente. Esto entonces nos permite ver que la absorción física es un proceso muy reversible, que es fácil revertirlo. La absorción física también se le conoce como absorción de Van der Waals, y esto es por el efecto que tiene
las fuerzas de Van der Waals y va a depender de la polaridad de las moléculas del gas y del sólido. Las moléculas en cualquier estado son polares o no polares, dependiendo de su estructura química. Las sustancias polares son aquellas que tienen una separación de cargas positivas y negativas dentro del compuesto. Esta separación de cargas positivas y negativas se denomina dipolo permanente. Y aquí vemos el ejemplo del agua, que les digo que aquí están las imágenes. Bueno, pues el agua es un excelente ejemplo de una sustancia polar, porque tenemos positivos y negativos dentro de la misma sustancia, pero podríamos tener estructuras químicas de algunos compuestos que sean solo positivos o que sean negativos, y la idea es buscar un absorbente que sea afín y que pueda contenerlos. Por ejemplo, si nosotros tenemos que eliminar agua que esté en forma de vapor en nuestra corriente gaseosa porque no queremos que llegue, ya sea que nosotros tengamos un equipo y no queremos que entre agua, entonces queremos eliminar el vapor de agua que es polar, pues necesitamos utilizar un absorbente que sea de tipo polar para que atraiga a la molécula del agua. Esto podría ser la sílica gel, que vamos a ver más adelante. Y ahora bien, ya que vimos la absorción física, pasemos a la absorción química o quimisorción. Esta va a ocurrir formando un enlace mucho más fuerte entre la molécula de gas y el absorbente. Se va a producir un intercambio o intercambio de electrones, como sucede con un enlace químico. Y pues, por obvias razones, la absorción química no es fácilmente reversible. Cuando estamos utilizando quimisorción, tenemos absorbentes que se pueden utilizar y pueden ser sustancias puras o productos químicos que estén depositados en un material portador inerte. Puede ser como hojuelas de óxido de hierro puro para absorber sulfato de hidrógeno. O otro ejemplo es el uso de carbón activado, que se impregna con azufre para eliminar vapores de mercurio, por ejemplo, que son altamente tóxicos. Y pues bien, de este tipo de absorción, que resta decir que la entalpía que ocurre aquí es muy elevada y por lo tanto se puede decir que es un proceso exotérmico y va a afectar pues en este proceso la temperatura. Si nosotros tenemos gases a alta temperatura que reaccionan e incrementan la temperatura, bueno, pues podemos tener ahí un problema serio cuando nosotros estemos trabajando. Esencialmente, y que esto quede muy claro, es un proceso no reversible, porque cuando queremos desolverlo, pues necesitamos temperaturas muy elevadas, que son casi imposibles. En sí, todos los procesos de absorción conocidos son exotérmicos. ¿A qué se debe? Bueno, pues cuando nosotros tenemos una corriente de gas que va a estar fluyendo a cierta velocidad, porque vamos a tener una corriente gaseosa que va a ser impulsada por un ventilador para que pase por nuestro sistema de tratamiento y para que después se vaya por la chimenea, nosotros vamos a tener un sistema de tratamiento, una velocidad tal que las moléculas se van a estar moviendo con la corriente de gas. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues eso se llama energía cinética, la energía del movimiento. Cuando nosotros frenamos esas moléculas, pues esa energía cinética se va a transformar en energía de calor. Y entonces vamos a tener un proceso exotérmico. No es propiamente que tengamos una reacción y que esta cause un escape de calor, sino que va a ser por la transformación de la energía que vamos a tener, pero va a ser muchísimo más alta en la absorción química que en la absorción física. El calor de absorción en la quimisorción es generalmente mayor a 10 kilocalorías por gramo mol, mientras que en la fisisorción es mucho más bajo, que es aproximadamente 100 calorías gramo mol. Bueno, 10 kilocalorías mol frente a 100 calorías mol. Muchísima la diferencia. Y esto es comparable con el calor de condensación o vaporización.
Los adsorbedores se van a caracterizar por su naturaleza química, extensión de área superficial, distribución de poros y tamaño de partícula. La naturaleza química tiene que ver con qué son, y puede ser el carbono activado, los óxidos metálicos, los carbonos, las alúminas, algunas arenas, y vamos a ir viendo una por una, pero vamos a pasar por algunos conceptos antes. Hablemos de la área superficial. Este es un concepto muy sencillo, pero cuando estamos hablando de adsorción es importante dejarla muy en claro y que no queden conceptos al aire. Miren, vamos a imaginar que tenemos un cubo. Este cubo va a tener pues varios aristas. Imaginemos que de un punto al otro tenemos 2 centímetros. ¿Cuál va a ser la superficie de una cara? Pues van a ser 4 centímetros cuadrados, ¿sí? ¿Cuál será el volumen? 8 centímetros cúbicos. Es común pensar que el área superficial va a ser el volumen de 8 centímetros cúbicos, pero no es así. Nuestra área superficial serían los 4 centímetros cuadrados de cada una de las caras que tenemos. Entonces, si nosotros tenemos 6 caras, tendríamos 24 centímetros cuadrados de área superficial, que es muchísimo mayor que solo el volumen. No sé si queda muy claro, pero si a esto le sumamos que nuestros adsorbentes tienen un alto grado de porosidad, estamos hablando de que no tiene solo 6 caras, sino que dentro de cada cara de nuestro cubo vamos a tener pequeñas caras o pequeños túneles que van a tener más y más superficie o área superficial. Espero que sí les haya quedado claro. Otra de las cosas que caracteriza a los absorbedores pues es la distribución de sus poros, cómo están acomodados o qué forma tienen y qué tamaño tienen, porque hay algunos que son más porosos que otros. Aquí les dejo una imagen pequeña. Y otra característica es el tamaño de partícula. No sé si ustedes han, no sé, visto esos programas en los que dicen, adivina cuántas pelotitas tiene el carro y el que más se acerque es el que se lo va a ganar. Bueno, no es lo mismo llenar ese carro con pelotas de esas gigantes que utilizas para la playa, porque seguramente le cabrán 2, a que si tú metes pelotas de fútbol, a las que pues ya le cabrá un mayor número, pero si tú en lugar de pelotas de fútbol metes pelotas de golf, pues le van a caber una cantidad muchísimo más grande. Entonces, el tamaño de partícula también nos va a hablar con el área superficial. Mientras más pequeña la partícula, mayor el área superficial. Pero esto tiene un límite. Más adelante veremos por qué no nos conviene que esté pulverizado, porque tiene que tener un tamaño más o menos grande y que más bien la porosidad sea la que sea mucha para. Y ahorita vemos cuánto es mucha y cuánto es poco. En la adsorción física, la característica más importante para los adsorbentes es su polaridad superficial. Ya hablábamos de que la polaridad de la superficie va a determinar el tipo de vapores para los cuales el adsorbente va a tener cierta afinidad. Si nosotros tenemos un adsorbente no polar y queremos atrapar un polar, pues olvídalo. Entonces, también la polaridad de la superficie en la quimioabsorción es muy importante. Pues bien, hasta aquí el tema de hoy. Vamos a seguir con absorbedores parte 2. Les voy a dejar un foro en Cambia. Quiero que me digan cómo van. Muchos de ustedes llevan conmigo prevención y minimización de la contaminación. Igual hice una dinámica allá. Y la verdad es que sí me interesa. ¿Cómo van? ¿Ya se perdieron? ¿Hasta el momento van bien? Y pues me gustaría que dejaran ahí su comentario en el foro y de igual forma para incentivar un poco la convivencia entre ustedes me gustaría que comentaran mínimo dos comentarios de sus compañeros, entonces cada uno debería tener pues 2 comentarios. Claro que los últimos van a tener uno tal vez y los primeros pues, tengan 5 tal vez. Entonces, se los encargo mucho. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima clase.